¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa en Palabras Simples del canal del Poder Judicial. Desde los pasillos de la Corte Suprema, como siempre, les doy la bienvenida y les cuento que hoy estoy con el periodista René Arregada. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias por acompañarnos hoy también. ¿Cómo están? ¿Cómo está María Angélica? Hola. Bueno, les cuento que hoy hablaremos sobre la apostilla. ¿Cuál es este concepto? Nos va a explicar María Angélica Macia. Ella es abogada del equipo de apostilla de Cancillería. María Angélica, bueno, vamos a presentar Hola. primero, antes que todo, una nota introductoria para poder saber, en primer término, qué es este concepto de apostilla que se está aplicando en nuestro país desde hace un tiempo por parte de la Cancillería, que tiene que ver con un acuerdo internacional que está suscrito en nuestro país con otros 111 países. Y vamos a ver la siguiente cápsula para que nos vayamos introduciendo un poco más en este tema. El 30 de agosto de 2016 entró en vigencia la Ley de Apostilla, una certificación única que tiene como objetivo simplificar la cadena de legalizaciones de documentos públicos extranjeros y que se reduce a un trámite único. Con esto, las variadas gestiones que las personas debían realizar en distintas instituciones públicas nacionales y extranjeras se harán de una sola vez, ya sea en Chile o en el exterior. Los documentos emitidos en Chile para ser utilizados en un país miembro del convenio de la apostilla que hayan sido certificados mediante una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro país del convenio sin necesidad de otro tipo de certificación. Bueno, después de que revisamos esta información, ¿cierto, María Angélica? Primero agradecerte por estar con nosotros. Muchas hoy gracias día. por la invitación. Muchas gracias a ti. Este término apostilla en realidad es desconocido para el ciudadano en general y sobre todo porque se empezó a implementar hace poco, ¿no? Como lo veíamos el 30 de agosto. ¿Qué es, en palabras simples, apostillar en el fondo? La apostilla básicamente es una certificación única que produce los mismos efectos que produce la legalización hoy en día en Chile. Para que un documento que ha sido otorgado en Chile valga en el extranjero o a la inversa, un documento otorgado en el extranjero valga en Chile, requería de pasar por un trámite que se denomina legalización. Hoy en día ese trámite se cambia por la apostilla, que es una certificación única. La legalización, por otra parte, implicaba que una persona pasara por distintas instituciones públicas a efectos de ir validando, verificando la firma del otorgante del documento. Por ejemplo, si yo quería presentar un certificado de nacimiento en otro país, yo tenía que adquirir el certificado de nacimiento en el registro civil, lo sigo haciendo, ¿cierto? Dirigirme al Ministerio de Justicia para que me legalizara, ya que el servicio depende del Ministerio de Justicia. Luego venía a Cancillería, Cancillería le ponía otro timbre en donde certificaba la firma del Ministerio de Justicia y luego yo tenía que ir, por ejemplo en este caso España, al Consulado de España y poner un cuarto timbre. Ahí terminaba el proceso de legalización en Chile, pero ese documento no quedaba listo. Yo tenía que concurrir a España y, en este caso, a la Cancillería española para que me pusieran un quinto timbre. Después de todos esos timbres, recién ahí el documento era válido en el extranjero. Hoy en día, con la apostilla, emitido que sea el certificado, en este caso el registro civil es una de las autoridades competentes para emitir apostilla, en el caso de las oficinas regionales, por cierto, emitido sea el certificado, se le otorga su apostilla y ese documento está listo para ser presentado en el extranjero y no requiere ningún trámite adicional. Claro, además este trámite ahora es vía electrónico, ¿no? La apostilla es electrónica. ¿Esto qué significa? Que es generada electrónicamente, pero nuestra legislación ha hecho que sea solicitada. Entonces, la persona debe de concurrir a cualquiera de las oficinas autorizadas para apostillar. Son 5 las instituciones que fueron mandatadas por ley. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Oficina del Registro Civil y Cancillería. Entonces, en el caso del registro civil, yo tengo que ir a una oficina regional, no a la sede, sino que a la oficina regional correspondiente y ahí voy a poder apostillar. En el caso del Ministerio de Justicia, solo en el caso de Santiago, apostilla la Subsecretaría de Justicia, que se ubica aquí en el centro, ¿cierto? Y en el caso de regiones es la Seremi de Justicia. La apostilla tiene grandes características. Como les comentaba, es gratuita, o sea, es electrónica, también es desconcentrada y descentralizada.
Recién les comenté que siempre había que pasar por Cancillería. Sabemos que Cancillería no tiene presencia a nivel regional, pero los demás servicios que yo les acabo de comentar, que están mandatados por ley para apostillar, sí tienen presencia regional. Entonces la apostilla es desconcentrada y descentralizada. Ya no solo Cancillería legaliza, sino que lo hacen, apostillan más servicios y lo hacen a lo extenso de nuestro país. Claro, una serie de beneficios entonces trae esta apostillar. Y además que es gratuita. Claro. Nuestra apostilla es gratuita a diferencia de otros países en donde le han incorporado un valor a esta certificación. Y no solo que sea gratuita es uno de los beneficios, sino también el tiempo que una persona antes de que empezara a regir esto Por gastaba cierto, también. imagínate una persona, o sea, pasar por 5 instituciones al solo pasar por una, y lo otro es que tenían que viajar a Santiago, porque si bien las oficinas regionales podían hacer o trabajar internamente mediante oficio, etcétera, lo cierto es que las personas que lo requerían rápido tenían que venir a Santiago y terminar el trámite acá. Hoy en día con la apostilla eso se elimina y es un beneficio para los usuarios que son tanto chilenos o extranjeros, porque uno puede necesitar un documento chileno independiente de la nacionalidad. Y lo otro es a la inversa, los documentos que vienen, los extranjeros que tenían que hacer largas colas en las instituciones para terminar nuestro proceso de legalización en Cancillería, eso si el documento viene apostillado porque pertenece a uno de estos 112 países ya no requiere pasar por Cancillería. La apostilla, el documento no requiere ningún trámite adicional una vez que ha sido apostillado para valer en Chile. Claro, a propósito de eso, ¿con qué países están en este convenio? ¿Cuáles no se podría, por ejemplo, en nuestro país realizar este tipo de trámites? Hay un número creciente, por ejemplo, de centroamericanos que están llegando a nuestro país. ¿Qué países de Latinoamérica, por ejemplo, no están suscritos a este acuerdo y con el que, por ejemplo, esas personas no podrían realizar este tipo de trámites? Esa es una muy buena pregunta porque si bien son siendo 112 los países miembros de la Convención, esperamos que se vayan sumando muchos más, pero ciertamente de Sudamérica, un país que no está es Bolivia, en el caso de Norteamérica, Canadá, en el caso de Centroamérica vemos el caso de Haití o Cuba. Esos son países que no están en la apostilla. ¿Y qué significa eso? Que todos los documentos que vengan provenientes de esos países o que nosotros llevemos a esos países deben continuar con el proceso de legalización que se venía haciendo anteriormente. A propósito de eso, en cuanto a los trámites, porque hablamos de trámites de diversa índole, ¿cuáles son los más frecuentes? Por ejemplo, uno podría preguntarse el tema del divorcio, becas que muchas veces... Acá uno muy común también cuando una madre o un padre quiere sacar a su hijo hacia el extranjero. Las autorizaciones de menores. Bueno, nosotros sabemos que el Poder Judicial y también en este caso los notarios han ido avanzando y próximamente se hablará de lo que es la autorización de menores electrónica, o sea, con firma electrónica autorizada. Hoy en día esos documentos deben de pasar por, en algunos países que no existan convenios específicos, etcétera, pero la regla general es que sea legalizada. Hoy en día son apostilladas. ¿Y quién es la autoridad competente para apostillar ese tipo de documentos notariales o pertenecientes al Poder Judicial? Es el Ministerio de Justicia. Entonces lo hará las Ceremis en las regiones, las Ceremis de Justicia en las regiones, o lo hará, ¿cierto?, la subsecretaría aquí en la región metropolitana. Perfecto, volviendo un poco al tema que mencionó René, ¿cierto?, de los países que no están suscritos, los que están suscritos, mencionaste que hay muchos centroamericanos, entre ellos los haitianos están llegando mucho a Chile y ellos no están dentro de este convenio. ¿Qué tiene que hacer entonces un haitiano? Seguir con el proceso de legalización que venían haciendo anteriormente, porque esperamos que algún día se sume Haití, ¿cierto? Pero hoy en día no es parte de la apostilla, así que ellos no emiten apostilla, no tenemos ningún instrumento que reconocer. Ahora es importante recalcar que se modifique la forma en que es acompañado un documento, no modifica los trámites aquí. Por ejemplo, tú me mencionas el trámite de los divorcios o sentencias de divorcio en el extranjero, deberán seguir tramitándose a través del exequatur y solamente la diferencia será que si venía antes legalizada, hoy en día será apostillada. Otra cosa, por ejemplo, para la utilización de alguna profesión. No confundir. El hecho de que un título venga apostillado no quiere decir que está reconocido en Chile. Es válido en Chile en el sentido de que puede ser admitido para el proceso de reconocimiento respectivo, pero no lo exime de ese proceso. La persona debe de hacer el proceso, ya sea en Cancillería, en el Ministerio de Educación o en la Universidad de Chile, dependiendo de si existe o no existe convenio.
Claro, tema muy importante también de aclarar porque te cuento, María Angélica, que son muchos los extranjeros que llegan Sí. incluso acá a la Corte Suprema para saber cómo hacer este tipo de trámite. Esto es básicamente recalcar que la apostilla lo que modifica es cómo llega el documento. O sea, ya no vamos a tener esta cadena extensiva de timbres, sino solamente una única certificación y que, por cierto, debe de ser reconocida tanto por el Estado, las autoridades estatales, como por las autoridades particulares. Entonces, un llamado a todos los particulares a que esta certificación es válida en Chile y ya no requiere la legalización. Abogada, por último, consultarle, para quienes quedan con dudas todavía, porque es un tema bastante extenso, ¿dónde pueden consultar esta información de manera más expedita, más rápida también? Nosotros tenemos una página web oficial y es www.apostilla.gov.cl y ahí encontrarán toda la información que necesitan. Perfecto, entonces disminución de tiempo, descentralización y además información disponible en la página para que todos conozcan más sobre lo que se trata este nuevo convenio que comenzó a regir el 30 de agosto sobre la apostilla. Muchas gracias, María Angélica, por acompañarnos hoy y muchas gracias a ustedes por seguirnos y recuerden visitar todas nuestras plataformas digitales del canal del Poder Judicial. René, muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Nos vemos. Nos vemos, que esté muy bien.